Yo misma no soy buena con mis funciones ejecutivas. ¿Cómo voy a enseñarle estas habilidades a mi hijo? Bueno, las habilidades de función ejecutiva son polifacéticas, lo que significa que tienen muchas piezas diferentes. Así que lidiar con una habilidad de función ejecutiva significa que ella tiene exactamente el nivel de habilidades que necesita para lograr otra habilidad de función ejecutiva o incluso que se destaca en otras habilidades de función ejecutiva. Así que puede que se encuentre en una situación muy buena porque ya sabe cómo utilizar las fortalezas que acompañan a ciertos tipos de dificultades de la función ejecutiva, como ser capaz de concentrarse en cosas que realmente le gustan o aferrarse a montones y montones de detalles importantes. Así que trabajar en las estrategias de la función ejecutiva es algo que todos debemos hacer. Por eso estamos modelando cómo practicar y desarrollar las estrategias, sin intentar hacerlas perfectamente todo el tiempo. Eso no le pasa a nadie. Nadie lo hace a la perfección constantemente. Gran parte de esta intervención consiste en averiguar qué hacer cuando las cosas no funcionan o cuando estamos en situaciones en las que es difícil utilizar nuestras habilidades de función ejecutiva, como si tenemos hambre o estamos cansados o experimentamos una pandemia u horarios realmente muy exigentes. Se trata de modelar las estrategias de forma concreta y demostrar que eso es lo que las hace efectivas. Así que al acompañar a nuestro hijo y ver que no es solo cosa de niños, no es algo solo de ellos, estamos trabajando juntos para poder utilizar estas estrategias y ser amable con usted mismo, mientras anima a su hijo a ser amable consigo mismo también. ¡Ah! Me equivoqué otra vez. Siento que no dejo de equivocarme con estas estrategias de función ejecutiva. ¿Y ahora qué? Bueno, afortunadamente es un programa bastante indulgente. Puede hacer las cosas de muchas maneras diferentes sin cometer errores. Eso significa que puede volver a concentrarse en las formas que usó y salieron bien. Y a veces eso significa que si hace algo que se siente como un error o que no es exactamente como quería hacerlo, tiene una forma de liberarse de eso, modelando un plan B. Así que si algo no sale como esperaba, o si quiere modelar un tipo de comportamiento diferente, puede pasar a hacer algo un poco distinto. Y luego tener esa oportunidad de practicar, ir dando pequeños pasos poco a poco, mejorando cada vez más, y no pasa nada si comete errores, porque se trata de aprender qué hacer cuando las cosas no salen como esperábamos o salen como quizá no queríamos que salieran. El otro aspecto es que puede pedir ayuda. Pregunte también a otras personas que comparten la vida con su hijo, como maestros o terapeutas, si observan algún patrón o algún cambio a medida que va probando algunas de las estrategias o si tienen alguna recomendación sobre otras formas de utilizar algunos de los enfoques u otras cosas que practicar o en las que trabajar. Pero en general, estas estrategias pretenden entrelazarse con la vida real, así que si parece que es insostenible, algo que realmente no puede seguir haciendo o si parece que está dañando su relación con su hijo, está absolutamente bien detenerse, dar un paso atrás y comprobar si hay algo que le gustaría cambiar o quizás le gustaría que alguien más lo acompañara mientras está probando estas estrategias. Y está perfectamente bien necesitar ayuda. Incluso las personas que crearon estas estrategias, quienes las pusieron en marcha, lo hicieron en equipo.